Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Que en este día Dios pueda mostrarse a sus vidas, que sus favores y misericordias sean sobre cada uno de ustedes. Hoy me toca compartir los devocionales que hacemos diariamente. Hoy me toca compartir Job capítulo 30, ¿no? Y específicamente acá Job habla de su angustia, de su dolor, de toda la situación que él está pasando en este tiempo. Él describe, es decir, se queja de todo lo que le está sucediendo en su vida, ¿no? Y acá en los primeros versículos nos habla de cómo la gente, dice, de cómo aquellos que no merecen llamarse gentes, lo insultan, lo maltratan, lo escupen. Y vamos a leer para ver. Dice en capítulo 30, versos del 1 hacia adelante, dice: sin embargo, ahora los que son más jóvenes que yo se burlan de mí. Jóvenes cuyos padres, dice, no son dignos de correr con mis perros ovejeros. ¿De qué me sirven? Dice él, ¿no? Esos pobres desgraciados, dice, están demacrados por la pobreza y el hambre. Escarban el suelo seco en tierras baldías y desoladas. Arrancan verduras silvestres de entre los arbustos y comen de las raíces de los árboles de retama. Son expulsados de la sociedad y la gente les grita como si fueran ladrones. Así que ahora viven en barrancos aterradores, en cuevas y entre las rocas, suenan como animales aullando entre los arbustos, apiñados debajo de las ortigas. Dice, está describiendo la vida que tienen esta gente, estos jóvenes, ¿no? Que ahora lo insultan, lo vituperan y lo maltratan, ¿no? Y en el 8 dice: ellos son necios, hijos de nadie, gentuza de la sociedad. ¿Qué significa gentuza? Gentuza significa grupo de personas despreciables, imagínense. O sea, él estaba hablando de gente que no tenía, ¿qué les digo? Nada, ¿no? De personas buenas, de personas que de repente tendrían la razón o tendrían algún motivo de decirle algo a él, ¿no? Él los describe como la peor lacra que había en ese tiempo. Y ciertamente, hermanos, no es despreciar, porque él no desprecia, sino que él dice, ¿no? Que aún las peores personas que habían en ese tiempo, a él lo estaban agrediendo. Y no solamente agrediendo, insultando, burlándose, sino también acá nos dice, ¿no? Y dice, y ahora en el 9 dice, y ahora se burlan de mí con canciones vulgares, se mofan de mí, me desprecian y no se me acercan, excepto, dice, para escupirme en la cara. Entonces, él se está habla y dice que todo lo que están haciendo estas personas, que en algún momento, él dice, ellos no servían ni para estar con sus perros. Entonces era gente totalmente despreciable, pues, ¿no? Como acá dice la palabra. Gente que no conocía de Dios, gente que no tenía el mínimo respeto por los demás, que estaban acostumbrados a vivir como él lo describe, ¿no? Personas totalmente, no sé, en pobreza, dicen, ¿no? Pero ¿por qué estaban en pobreza? Eso también hay que ver, ¿no? Porque no tenían ni un mínimo de saber que había un Dios poderoso. No, yo pienso eso, ¿no? Porque una persona llega a tal extremo porque no quiere conocer de Dios, porque no quiere saber lo que Dios tiene para sus vidas, hermanos. Esas personas llegan a tales extremos de no poder ser rescatadas del lugar donde están, ¿no? Ahora, y acá seguimos leyendo y dice, esa gentuza se me opone descaradamente, me arroja al suelo y tiende trampas a mis pies, me cierra el camino y hace todo lo posible para destruirme. Y si nosotros nos damos cuenta, hermano, todo esto hace el enemigo, todo esto hace Satanás en nuestras vidas, todo eso quiere
como yo siempre les he repetido, el enemigo solo viene a destruir, a robar y a matar, dice. Y eso es lo que el enemigo estaba haciendo con Job, ¿no? Pero no lo iba a matar porque en esa conversación que Satanás tuvo con el Señor le dijo, prueba su corazón, pero no toques su vida, ¿no? Pero esto no sabía Job. Por eso él se sentía muchas veces desolado, pero aún dentro de esa desolación, de esa angustia que él tenía esperanza en lo más profundo de su ser. Había una esperanza de que Dios estaba con él. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Yo creo que nosotros, aún pasemos momentos difíciles en la vida, no sé qué estemos pasando ahora mismo, pero entender que Dios está a tu lado, que Dios permite muchas circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero que Él nos rescata de cada situación, hermanos, ¿no? Entonces, la palabra lo dice que Él nos da, eh, de repente podemos pasar momentos difíciles, dificultades, pero Él no nos da más de lo que nosotros podamos soportar, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando con Job, ¿no? Y yo creo que todo lo que él nombra y describe, ¿no? Hablando de estos jóvenes, es lo que Satanás hace con nuestras vidas cuando nosotros de repente en algún momento nos alejamos, ¿no? Porque ese no era el caso de Job, pero hermanos, muchas veces a nosotros nos puede pasar, nos pueden ocurrir cosas por simplemente el hecho de alejarnos del Señor. Y no, yo creo que el Señor nos está hablando en esta mañana para poder aún sujetarnos más a lo que dice el Señor, agarrarnos más de su mano, hermanos. Ahora acá dice, ¿no? Dice en el 14, me atacan por todos lados, me asaltan cuando estoy abatido, vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Acá hay un mensaje, hermanos. Muchas veces nosotros creemos que el honor, las cosas que nosotros adquirimos, y que no está malo, hermanos, yo les vuelvo a repetir, no es malo, pero todo desaparece. Todo dice es como el viento que va volando, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora seguimos en el 16. Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día, de noche mis huesos se llenan de dolor. No solamente estaba enfermo, angustiado en el alma, sino que también su cuerpo. Su cuerpo le dolía, como sabemos tenía llagas, y no solamente eso, dice, hasta los huesos le dolían, ¿no? Y dice que él, acá nos dice que él le atormenta incesantemente ese dolor, es decir, que ese dolor no pasaba, ¿no? Eso es lo que nos dice. Con mano fuerte Dios me agarra de la camisa, dice, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Es decir, él creía que Dios es el que le estaba provocando todo esto. De alguna manera el Señor lo estaba permitiendo, hermanos, porque todo lo que nos pasa, hermanos, es porque el Señor lo permite. Es porque el Señor quiere enseñarnos, es porque el Señor quiere corregirnos. Muchas veces nos pasan situaciones en las cuales el Señor permite que el enemigo coja nuestra vida para probar algo en nuestras vidas o para darnos cuenta de algo que estemos haciendo y que no es correcto delante del Señor. Pero Él siempre, en toda esta situación tan difícil que Él estaba viviendo, lo nombra el Señor, nombra a Dios, ¿no? Ahora acá dice en el 20, clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras, le dice, ¿no? Te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme, me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta, y sé que me envías a la muerte. El destino de todos los que viven, es decir, todos vamos a morir, ¿no? Él decía, todos vamos a morir, pero tú me quieres ya quitar la vida. Eso es lo que él le decía al Señor. Y también hacía una reflexión, ¿no? De decir, todos vamos a morir,
Todos vamos a llegar a ese momento porque ese es el destino de todos los vivos, decía él, ¿no? Ahora en el 24 dice, por cierto, nadie se pondrá en contra del necesitado. Dice, por cierto, que nadie se pondrá en contra del necesitado cuando clama por ayuda en medio de su miseria. ¿No lloraba yo por los que estaban en apuros? Dice él está diciendo Job. ¿No me lamentaba profundamente por los necesitados? Dice, está de alguna forma diciendo, yo me he preocupado por los necesitados. Yo he llorado por aquellos que sufrían, ¿no? Entonces acá en el 26, entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal, dice. Hermanos, y es cierto, ¿no? Porque muchas veces no sé, nosotros tratamos de hacer el bien a las personas y las personas nos responden con mal, si ustedes se dan cuenta. Las personas nos responden como que no les importara el bien que tú le hiciste, lo que le apoyaste o lo que le diste en un momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Yo respondí al lamento, a la tristeza de los angustiados, de los pobres, lloré con ellos, pero yo busqué, dice, el bien, pero en su lugar me vino el mal. Luego dice, esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan los días de sufrimiento. Camino en penumbras, sin la luz del sol. Clamo por ayuda en la plaza pública, pero me consideran hermano de los chacales y compañero de los búhos. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran. No es que él esté tocando un arpa, hermano, sino que era el sentir de su alma abatida, de su angustia que él tenía, ¿no? Él explica de una manera en que uno puede entender cuán era el dolor que él estaba pasando. Y muchas veces, como les decía, hacemos el bien, pero a veces la gente no te responde con mal, te responde con mal. Pero yo creo, hermanos, que si nosotros hacemos el bien, en la palabra dice, ¿no? Que si nosotros hacemos el bien, ¿verdad? Si nosotros hacemos el bien, no debemos hacerlo pensando o esperando que esa persona nos responda o nos devuelva. No, hermanos. ¿Saben por qué les digo? Porque en la palabra dice, si tu hermano al que has hecho un bien te ha respondido, te ha alabado, ya estás pagado. Pero si eso no hace tu amigo a la persona que tú le has hecho bien, pues ¿quién nos pagará, hermanos? El Señor. Entonces aprendamos, hermanos, a esperar la paga de nuestro Dios. No esperemos lo que los demás puedan hacer. Hagamos el bien, hagamos el bien, respondan o no. Hagámoslo porque el Señor está viendo y el Señor está tomando en cuenta todo lo que nosotros hacemos. Y la verdad, pues, es bien triste ver, ¿no? Cómo Job lamentaba la agonía de su estado. Él estaba en un estado totalmente catastrófico, ¿verdad? Y además era despreciado, dice, por los hombres. No solamente era su estado de agonía, no solamente era su enfermedad, sino que también era despreciado por los hombres. Cuando dice antes era muy respetado y honrado por ellos, ¿no? Tenía mucho honor, dice él, recibía mucho honor antes de que le sucediera lo que está pasando, lo que estaba viviendo. Pero hermanos, yo creo que Dios también de alguna manera nos hace dar cuenta, ¿no? Que el respeto, que todo lo que nosotros podamos tener en un momento se termina, en un momento se acaba y el único que queda es Dios, que es nuestra salvación, que es nuestro pronto auxilio, que es nuestra fortaleza, hermanos, que es nuestro respaldo, que es nuestra ayuda, hermanos. Eso nos queda. Para eso no confiar en lo que la vida nos da, porque todo es efímero, hermano, todo pasa.
todo cambia. Lo único que no cambia es Dios. El único que no se va es el Señor. ¿No? Porque todo, y miremos la vida de Job. Démonos cuenta que todo, él era un hombre millonario, él tenía una hermosa familia, él tenía todo, a él nada le faltaba, aún sus siervos, los que le ayudaban, gozaban de todas esas riquezas y todos eran felices. Pero yo creo que en este capítulo el Señor nos quiere mostrar, hermanos, que todo pasa, que no vivamos confiados en lo que tenemos, en lo que somos. No, hermanos, porque acá hemos visto cómo es arrancado y quitado todo. Y justamente eso yo le decía a una persona, ¿no? Le decía de que eh, no podemos vivir confiados en algo que en algún momento puede terminar. Y eso es muy cierto, ¿no? Nosotros tenemos que vivir confiados en Dios, vivir confiados en lo que el Señor hace en nuestras vidas, pero no más en todo aquello que viene de este mundo, ¿no? A unas personas llega un tiempo en que nos maltratan, aunque no nos maltraten, nos tratan mal, nos dicen cosas, ¿no? Entonces tengamos cuidado, hermanos, ¿no? Y como les decía, ¿no? También en el verso 20 nos habla de que eh, era el peor aspecto que tenía Job, ¿no? Era el peor aspecto que tenía Job. Era lo peor que él tenía, pero la sensación más terrible que él había sentido, hermanos, era el que se sentía abandonado. Él se sentía abandonado, hermanos, ¿no? Él se sentía abandonado. ¿Pero por quién se sentía abandonado? Por Dios. Y eso es más triste que cualquier cosa, hermanos. El sentirse abandonados, el sentirse que Dios no está contigo. Y yo espero que esta palabra pueda, hermanos, tocar sus vidas y sus corazones para que ustedes jamás se suelten de la mano de Dios. Porque cuando nosotros conocemos del Señor y el Señor nos abandona, hermanos, es terrible, hermanos. Es algo angustiante y desesperante cuando sabes que Dios no está contigo. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos.